¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este escaparate de martes en el que vamos a echar la vista atrás, a hablar de historia, a hablar de la época musulmana importantísima en nuestra zona. Hay muchos vestigios de la época musulmana en la provincia de Huesca, concretamente en una parte de la provincia de Huesca, porque precisamente ese fue uno de los elementos característicos, y es que la línea que pasa por Huesca capital podríamos decir que fue la frontera entre el mundo árabe y el mundo y la cristiandad, y lo fue durante más o menos 4 siglos de historia. Los vestigios que se conservan son importantes, y es que en aquella época los árabes eran una cultura avanzada y dejaron esos vestigios importantes en nuestra zona. Sabe mucho sobre esto y nos lo va a explicar con la pasión con la que me lo estaba explicando hasta hace unos minutos José Ángel Asensio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Él es arqueólogo, historiador, lo conocemos por excavaciones en otros puntos, en diferentes puntos de la provincia de Huesca. Ahora tenéis la exposición de la Vitolosa en el Museo de Huesca. Sí, así es, donde también, por cierto, hay restos de esta época interesantísimos a los que quizá en un futuro se les puede dedicar otra exposición, pero aunque en este caso nos hemos centrado en lo que fue la ciudad romana de la Puebla de Castro. Y ahora hablamos de Al-Ándalus, 4 siglos de historia y con vestigios. Esta parte fue importante, fue el límite. Sí, la frontera, lo que los árabes llamaban el Tágar, la zona justo enfrente de lo que, como tú comentabas muy bien, de la cristiandad, y una zona que organizaron siguiendo su cultura y siguiendo sus categorías mentales. Lo organizaron a partir de ciudades, algunas existentes como Huesca, que ya tenía una larga historia, u otras de nueva fundación como fue Barbastro. Y ¿Barbastro lo fundaron los árabes? Sí, lo fundaron los árabes, aunque... Huesca lo conquistaron los árabes. Sí, lo conquistaron. Además, lo cuentan las crónicas de una manera muy interesante. Seguramente también hay algo de leyenda en esas crónicas de los autores árabes, pero cuentan cómo llegaron al principio del siglo VIII aquí los árabes, sitiaron la ciudad durante 7 años, se establecieron en Algascar, en el campamento, y al final los cristianos se rindieron y hicieron un tratado de paz y vivieron durante un tiempo en armonía. Pero de 4 siglos quedan vestigios. Un poco el símbolo sería la muralla de Huesca. Sin duda alguna. La muralla de Huesca, la ciudad más importante de esta zona era Huesca. La rehicieron completamente a principios entre finales del siglo IX y comienzos del X, y el elemento más visible y que caracterizaba precisamente lo que se llamaba entonces una madina, era la muralla. Y su envergadura, su entidad arquitectónica y técnica y tecnológica es impresionante. En el mundo cristiano, en el mundo bizantino sí, en Oriente, pero en el mundo cristiano europeo no se construía así. Los árabes son los grandes conservadores y transmisores de la cultura antigua, y por eso la muralla de Huesca, construida en piedra sillar, se asemeja mucho a lo que son las obras, precisamente las obras romanas que comentábamos, porque la verdad es que construirla fue un prodigio en una ciudad pequeña, fronteriza, pero con las mismas técnicas que se construían los palacios en Córdoba o las fortificaciones en ciudades mucho más importantes de lo que fue Al-Ándalus. ¿Qué otros vestigios? Luego hablaremos de otros puntos de la provincia, pero en Huesca capital. Pues en Huesca capital, aparte de la muralla, el urbanismo que se conserva prácticamente lo hicieron nuevo, pero sin duda alguna el edificio o el monumento más importante fue la Mezquita Mayor, que estaba donde está la catedral. Precisamente la catedral la primera catedral de Huesca después de la conquista aragonesa aprovecha el edificio de la mezquita, que todavía sabemos poquísimo de ella, pero sí que sabemos que estaba allí, y durante 200 años, casi dos siglos, fue lo que había sido la Mezquita Mayor, la Mezquita Aljama, fue la catedral de Huesca, hasta que se decidió tirarla en parte y construir la catedral actual. La mezquita, después de la Reconquista, fue una catedral cristiana, sí, pero con el edificio de mezquita. Igual. Y luego se derribó para construir la actual catedral gótica. Sí, pero se derribó ya bien entrado el siglo XIII. Y la ciudad de Huesca, como todo el mundo sabe, los aragoneses la toman en 1096. Entonces, durante muchísimo tiempo debía ser un edificio sólido, de gran entidad, y simplemente se haría sus modificaciones, se consagró ritualmente y se convirtió en catedral.
y hoy tenemos documentación sobre este punto de la historia, pero restos como tal queda muy poco. Tenemos dos fotografías que nos ha facilitado precisamente José Ángel de un arco. Hay un arco de herradura. Que allí habla de que ahí estuvo la mezquita, justo detrás de la actual catedral. Sí, está al norte, en una zona de lo que fueron pues, los almacenes, las sillas de la catedral. Es un arco de herradura que se está intentando últimamente pues, un poco adecentarlo, se ha excavado. En el último verano estuvo investigando Julia Justes, que es una compañera, y bueno, pero este arco, que se conoce ya bastante bien desde hace más o menos 100 años, es una parte quizá visible de otros muchos restos que todavía están por investigar, que están en el subsuelo, pero otros que son visibles, pero falta una investigación sistemática sobre la Catedral de Huesca. Algo se ha hecho, se ha publicado recientemente un libro sobre el claustro. No se ha investigado mucho sobre lo que hay debajo de la catedral, No. De ahí se podría sacar mucha información. Ahí está digamos, la cápsula de la historia de la ciudad, está allí, todavía prácticamente sin tocar. Ahí está, porque sabemos que la catedral está ahí desde el siglo XIII, y ahí está la estratigrafía ideal que cualquier arqueólogo querría investigar sobre la historia de Huesca. Ahí está, ya digo, la punta del iceberg es ese arco que hemos visto, pero solo es la punta del iceberg. Tú lo has dicho, es una imagen muy elocuente, así es, pero ahí está, seguro. La catedral, la antigua mezquita, con ese vestigio, la muralla, hemos hablado, pero quedan vestigios por buena parte de la provincia. Sí, al sur de la Sierra de Guara, en algunos casos también al norte. Sobre todo lo que hay son restos, en lo que se refiere a restos arquitectónicos, que es lo más visible y lo más vistoso, pues quedan restos de lo que se construye en la Edad Media, que son fortalezas. Entonces, algunas de ellas... Un poco la línea iría por Huesca, Alquézar. Sí, ahí estaban lo que se llaman los Husun. En esta época el territorio se organiza en castillos, y en torno a los castillos una pequeña constelación de pequeños asentamientos campesinos. Entonces esos castillos, algunos de ellos conservan restos muy interesantes. En Bolea recientemente se ha descubierto un paño muy importante de la muralla, que he tenido la fortuna de investigar y publicar en lo que es el bar La Muralla, en la plaza. No se conocía nada y ahora ya hay restos muy interesantes. Ayerbe, Bolea, La Bata, por ejemplo, también Santa Eulalia la Mayor, el Salto Roldán. Todas esas son las fortalezas que jalonaban la frontera, pero no solo en la frontera, también en Monegros había fortalezas. Hay restos muy interesantes como el Castillo de Alberuela, de Tubo, la Iglesita de Gabarda o el propio Castillo de Gabarda. Son restos realmente no solamente con interés arqueológico, sino con una entidad tan grande que tienen su interés turístico, paisajístico, y la verdad es que es una época esta un poco olvidada por la historiografía, pero es una de las grandes riquezas de la provincia de Huesca. Y no solo fortalezas, otros muchos vestigios, las redes de agua, se las debemos a la época musulmana. Sin duda. Hay restos muy interesantes de lo que son las obras hidráulicas, los regadíos. Los regadíos de la valla de Huesca tienen un origen árabe indudable, y, por ejemplo, como restos vistosos, los pozos de Almeriz, que no se pueden visitar porque es un poco peligroso, pero son unas obras hidráulicas interesantísimas, y toda esa red de regadíos de la valla de Huesca y también de la zona de Barbastro tiene un origen árabe indudable. Los azud, bueno, de hecho la toponimia también viene de la época árabe. La terminología y la toponimia, como tú dices, es de origen árabe, no solamente lo que es el vestigio material, sino también la cultura que conservamos en la lengua castellana, de la lengua árabe es amplísima, y en lo que es, por ejemplo, en el mundo de la construcción, en el mundo de la agricultura, pues es predominante el léxico de origen árabe. De una forma muy maniquea, pensamos, los árabes estuvieron 4 siglos aquí y de repente desaparecieron, se esfumaron, los echaron o los echamos de aquí, pero no es así de sencillo, la historia no es así. No, además tú lo has dicho, los echamos. Es que, no, tienes razón, nosotros tenemos como la idea de que somos culturalmente pues, herederos de los aragoneses, y es cierto. Le ponemos nombre a colegios, a calles, a plazas, a nombres de reyes de Aragón,
pero nuestros antepasados son también los musulmanes que vivían aquí, los andalusíes que vivían aquí, fueran cristianos, fueran judíos o fueran de religión islámica. Pero no se fueron, algunos se fueron, sí, pero simplemente la religión la pudieron abandonar, también en parte su cultura, pero somos los mismos. O sea, desde el punto de vista del ADN somos ellos. Hemos cambiado en buena parte de nuestra cultura, pero todavía conservamos mucho de ellos. Es decir, ellos somos nosotros y por tanto los tenemos que considerar parte de nuestra cultura, de nuestra conciencia y por supuesto de nuestro pasado, y debemos integrarlos como parte de nosotros. Y quizás debemos a esa época un poco más de esfuerzo por conocer más sobre esos antepasados. Antes hablábamos de que esos vestigios de lo que fue la mezquita, detrás de lo que hoy es la catedral, se conoce muy poco. Sí, muy poco, pero eso es algo bastante generalizado. Yo, por ejemplo, y no es porque venga a hablar de mí, pero yo soy arqueólogo que me dedico fundamentalmente al mundo clásico, al mundo romano, pero claro, te encuentras... estudiando, pues te encontrarás en un vacío, y luego cuando vas sobre el terreno lo que encuentras es un mundo antiguo, pero también un mundo medieval, y además he descubierto una cultura interesantísima, fascinante, y la verdad es que he entrado un poco tarde en mi vida, pero ahora mismo es un tema que aparte del mundo antiguo, el mundo clásico, el mundo romano, que sigo dedicándome a él, pues el mundo alto medieval también me parece pues alucinante y por supuesto dignísimo, igual que todos, de nuestra atención y de nuestro estudio. Pues le debemos el reconocimiento, pero no solo el reconocimiento, sino también el estudio y el esfuerzo por seguir sabiendo más de aquella época. Bueno, antes de despedirte, quería pues porque algo tiene de relación, dentro de unos minutos vamos a hablar, van a venir al plató representantes de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo. Este viernes es fiesta grande, en Jaca se celebra su fiesta del primer viernes de mayo, y esta fiesta, bueno, pues tiene el origen también en la época musulmana. Así es, hilando con lo que comentábamos antes, pues es una fiesta que pues como nuestro escudo aragonés y demás, pues digamos que reivindica o celebra un acontecimiento pues mítico o legendario, pero es una victoria. Es la expulsión de los primitivos aragoneses sobre musulmanes. Entonces, es lo que comentaba antes, de que parece que nos seguimos considerando los vencedores con respecto a los derrotados, y en realidad pues no es tan sencillo. Es una leyenda que merece, por supuesto, celebrarse. Es una tradición preciosa, pero que es bonita tal como es. Es bonita tal como es, como leyenda, y también como reflejo de ese pasado fronterizo del que hablábamos antes, porque ahí estaba la frontera. Siempre se habla del primer viernes de mayo con ese origen de la leyenda, pero también con puntos sí documentados, como la existencia de ese conde, el conde Andar Galíndez. De eso sí se tiene conocimiento. Las fuentes de entonces son muy problemáticas, pero sí que es muy razonable pensar que ese personaje existió tal cual. Era digamos un funcionario, era un conde a las órdenes de los francos, a las órdenes de los emperadores francos, y pues digamos que organizaría o administraría una zona de lo que ellos llamaban las marcas, la marca hispánica, la marca del Pirineo frente a la marca del Andalus, y posiblemente estuvo destinado en varios valles, en varias demarcaciones de lo que hoy día es el Pirineo Oscense, y quizá hubo algún enfrentamiento en esa época, pues seguro que los hubo en torno al año 800 o por ahí, pero desde luego históricamente no tiene ningún reflejo, ninguna prueba ni mucho menos de lo que es un enfrentamiento de miles y miles de hombres, pero da igual. Insisto que es una leyenda que surgiría, pues como la leyenda Covadonga u otras leyendas relacionadas con la conquista islámica, la conquista árabe de Al-Ándalus, y de la respuesta de los territorios cristianos a esa conquista. Pues muchas gracias, José Ángel Asensio, arqueólogo e historiador, por venir a hablarnos de Al-Ándalus
que merece la pena conocer más y también investigar más, como reivindicaba el historiador. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.